Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar referente a lo que es la epístola referente a las cartas de Judas. Vamos a ver una pequeña introducción. Podemos ver que se enfoca este tipo de cartas al análisis de las cartas referente al mismo hombre, como dice que es Judas. Es uno de los libros cortos del Nuevo Testamento, pero está encargado de las enseñanzas profundas de la fe cristiana, así como también la importancia y la pureza doctrinal y lucha contra las enseñanzas también de falsas doctrinas. Podemos ver que nosotros, el autor se presenta como Judas, la misma carta lo dice, siervo de Jesucristo, ya que Santiago o Jacobo también fue aquellos que también hicieron también referente a la carta de Santiago. Pero Judas aparece ya como en la lista como uno de los hermanos de Jesús y como hijo de José y María. La fecha que se escribió, las cartas de Judas, la fecha, algunos dicen que se escribió en los años 65 y 80 después de Cristo, o algunos creen que se escribió antes del 65 después de Cristo. El lugar donde se escribió, el lugar exacto fue escrito de las epístolas de Judas, no indica exactamente, no es claro, pero algunos estudiosos dicen que sugieren que haber sido escrito en Jerusalén, donde hace mención a Jacobo, líder de la iglesia de Jerusalén, como su hermano, ¿no? Sin embargo, también es posible que Judas haya escrito desde otra región donde no hay localización explícita en el texto. Los destinatarios. La carta, dice que está dirigido a la comunidad cristiana en general, sin ninguna referencia específica a una iglesia o región o en particular. En Judas, el autor menciona a los llamados a ser santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, lo cual sugiere que las epístolas están destinadas a los cristianos en su conjunto, ¿no? Uno también puede advertir de los peligros comunes que se enfrentaban las iglesias en ese momento y a las falsas enseñanzas y a la corrupción moral de ese entonces. Podemos ver la parte de la estructura. Dice que hay una primera parte, existe un paralelismo entre la carta de Judas y la segunda de Pedro. Así también, por ejemplo, podemos ver que el autor también se escribe o se apoya mucho en los ejemplos del Antiguo Testamento, o además lo expresa como referencia a los apócrifos, como el libro de Enoch. Eso es una de las cosas que se puede ver como segunda parte. Otro también dice que este escrito tiene como elementos básicos a las epístolas como prólogo, cuerpo y epílogo, ¿no? Y en el prólogo se encuentran los encabezados y saludos. Y la ocasión de la carta, así como también viene la primera parte principal de la carta, y en la cual ataca a los falsos maestros y sus falsas doctrinas. El propósito en sí de la carta de Judas es advertir a los lectores sobre la conducta de algunos y pertenecientes a la iglesia. Llevan una vida desenfrenada y exhortar a los hermanos a contener ardientemente por la fe y animar a los creyentes a mantenerse fieles en la fe y observar una conducta santa. Podemos ver sus bosquejos de la introducción del primer capítulo al capítulo 2, donde denuncia de la mala conducta de algunos perversos, del capítulo 3 al capítulo 4, anuncio del castigo divino, del capítulo 5 al capítulo 10 hasta el capítulo 16, y la exhortación a la fidelidad del capítulo 17 hasta el capítulo 23, y el epílogo o la doxología del 24 hasta el 25, ¿no? En las conclusiones podemos decir de que la epístola de Judas, aunque breve, presenta una serie de enseñanzas esenciales para la iglesia cristiana, tanto dentro del contexto histórico de la iglesia primitiva como en la actualidad. A través de esta carta, los creyentes son desafiados a defender la fe entre las enseñanzas falsas, o a mantener la pureza doctrinal y moral, y a vivir con una fe activa que se refleja en la perseverancia y compasión por los demás. La carta termina con una doxología y resalta la seguridad de la iglesia ante las amenazas internas y externas. Esto es una de las que podemos ver referente a la carta de Judas a través de todo nuestro desarrollo. Espero que haya sido de mucha bendición. Muchas gracias.